La brisa de la tarde arrastraba el olor a tierra húmeda y hierba seca, un aroma que Luna conocía como el latido mismo de su mundo. Sus ojos ámbar, brillantes bajo el sol que se hundía en el horizonte, escudriñaban el terreno baldío que había elegido como su hogar. No era mucho, un rincón olvidado en las afueras del pueblo, donde los matorrales se alzaban como guardianes torcidos y el suelo estaba salpicado de latas oxidadas y trozos de madera carcomida. Pero para Luna, una perra mestiza de pelaje grisáceo con manchas de ceniza, aquel lugar era sagrado. Allí, bajo un montón de ramas y tela vieja, sus 5 cachorros acababan de abrir los ojos al mundo, el calor de sus pequeños cuerpos contra su flanco era un consuelo que Luna no sabía que necesitaba hasta que lo tuvo. Cada cachorro, aún sin nombre, era una promesa viva, un latido que resonaba con el suyo. Los lamía con suavidad, sintiendo la textura áspera de sus lenguas diminutas cuando buscaban su leche. El más pequeño, de pelaje oscuro como la noche, emitía un gemido suave, casi un susurro, que hacía que Luna inclinara la cabeza para escucharlo mejor. El sonido le llenaba el pecho de una calidez que contrastaba con el frío del suelo bajo sus patas. Olía sus alientos, una mezcla de leche y vida nueva, y por un momento, el mundo parecía perfecto, el terreno baldío no era silencioso. El viento traía ecos lejanos, el zumbido de un motor en la carretera, el ladrido de un perro callejero, el murmullo de voces humanas que pasaban por el camino de tierra que bordeaba el lugar. Luna había aprendido a ignorar la mayoría de esos sonidos, pero sus orejas se erguían ante cualquier cambio, alerta, siempre alerta. Había sobrevivido lo suficiente en las calles para saber que el mundo no era amable con los de su clase. Los humanos, con sus manos impredecibles y sus voces que podían ser dulces o crueles, eran un enigma que prefería evitar. Pero ahora, con sus cachorros, no podía permitirse el lujo de la cautela. Ellos dependían de ella, y ella de ellos. El sol ya rozaba las colinas cuando un nuevo sonido rompió la calma. Pasos pesados, risas agudas, el crujir de ramas aplastadas. Luna alzó la cabeza, su cuerpo tenso como un arco. 2 figuras emergieron entre los matorrales, humanos jóvenes, adolescentes, con ropas desaliñadas y una energía que olía a peligro. Uno de ellos, alto y flaco, con una gorra ladeada, pateaba una lata vacía mientras reía. El otro, más bajo, con el cabello revuelto, llevaba una botella de plástico en la mano. Luna los observó desde su escondite, su instinto gritándole que protegiera a sus crías, pero también que no se moviera, que no atrajera su atención. «Mira esto, Diego», dijo el más bajo, Raúl, señalando el terreno con un gesto amplio. «Este lugar es un basurero. Perfecto para hacer algo épico». Diego, el alto, soltó una risa que sonó como un ladrido seco. «Épico, claro. ¿Qué tienes en esa botella?» «Gasolina». Raúl agitó la botella, y un líquido transparente salpicó el suelo. El olor golpeó a Luna como un zarpazo, acre, químico, nada natural. Sus orejas se pegaron al cráneo, y un gruñido bajo vibró en su garganta, pero lo contuvo. Los cachorros, ajenos al peligro, se removieron contra ella, buscando calor. Luna los cubrió con su cuerpo, su pelaje erizado, mientras los adolescentes se acercaban. «¿Crees que hay algo vivo aquí?», preguntó Diego, pateando un montón de ramas cerca de la guarida de Luna. Su voz tenía un filo de crueldad, como si la idea de encontrar vida le emocionara por razones equivocadas. Raúl se agachó, entrecerrando los ojos. «No sé, pero si hay algo, lo vamos a encontrar». Su mano rebuscó en el bolsillo y sacó una caja de cerillas. El sonido del fósforo raspando contra la lija hizo que Luna se estremeciera. Sus cachorros, sintiendo su tensión, comenzaron a gemir suavemente. El corazón de Luna latía con fuerza, un tambor que resonaba en sus oídos. Quería saltar, morder, alejar a esos humanos de sus crías, pero el instinto le decía que aún no, que debía esperar. Los adolescentes no sabían que ella estaba allí, oculta tras las ramas. Tal vez pasarían de largo. Tal vez. Raúl vertió el contenido de la botella en un círculo alrededor del montón de ramas, riendo mientras lo hacía. El olor de la gasolina se volvió insoportable, quemando las fosas nasales de Luna. Sus cachorros se agitaron, inquietos, y uno de ellos dejó escapar un ladrido agudo, apenas un chillido. Los adolescentes se congelaron. «¿Oíste eso?», dijo Diego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Raúl se acercó,
agachándose más cerca de la guarida. Luna sintió el peso de su mirada, aunque no podía verla. Su cuerpo temblaba, dividido entre el miedo y la furia. Si se movía, los expondría a todos. Si no lo hacía, podrían descubrirlos. Aquí hay algo. Gritó Raúl, apartando las ramas con una mano. La luz del sol cayó sobre Luna. Y sus ojos ámbar se encontraron con los de él. Por un instante, el tiempo se detuvo. Raúl retrocedió, sorprendido, y luego soltó una carcajada. Es una perra con cachorros. Mira qué feos son. Diego se acercó, y su sombra cayó sobre Luna como una nube negra. Feos, pero perfectos para divertirnos un poco. Sacó un encendedor del bolsillo, y el chasquido del metal fue como un trueno en los oídos de Luna. Ella gruñó, un sonido profundo y gutural que hizo que los cachorros se apretaran contra ella. Raúl dio un paso atrás, pero Diego no se inmutó. Tranquila, perrita. No te va a doler mucho. El mundo se volvió lento, como si el aire mismo se hubiera espesado. Luna vio cómo Raúl vertía más gasolina, como el líquido se filtraba en la tierra, acercándose peligrosamente a su guarida. Vio el destello del encendedor en la mano de Diego, la chispa que saltó como una estrella fugaz. Y entonces, el fuego, el crepitar fue lo primero, un susurro que se convirtió en un rugido. Las llamas se alzaron, rápidas, hambrientas, devorando las ramas secas y lamiendo el suelo. Luna se lanzó hacia adelante, intentando cubrir a sus cachorros, pero el calor era un muro invisible que la empujaba hacia atrás. Los gemidos de sus crías se convirtieron en alaridos, pequeños gritos que cortaban el aire como cuchillos. Luna ladró, desesperada, arañando la tierra, buscando un camino hacia ellos, pero el humo le nubló los ojos y le quemó la garganta. «¡Corre, Diego!», gritó Raúl, y las risas de los adolescentes se mezclaron con el rugido del fuego mientras se alejaban corriendo. Luna no lo siguió. No podía. Sus cachorros estaban allí, atrapados, y cada segundo que pasaba era una eternidad de dolor. Se lanzó hacia las llamas, ignorando el ardor en sus patas, el olor a pelaje chamuscado. Logró arrastrar a 2 de sus cachorros fuera del fuego, sus cuerpos pequeños y temblorosos, pero los otros tres no se movían. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Luna se desplomó junto a sus crías muertas, su hocico rozando sus cuerpos inmóviles. El olor a ceniza y muerte llenaba el aire, mezclándose con el de su propio pelaje quemado. Sus ojos ámbar, empañados por el humo y las lágrimas que no podía derramar, miraban fijamente a los cachorros que aún respiraban, acurrucados contra ella. Pero incluso ellos parecían frágiles, como si el fuego hubiera robado algo más que vidas. El sol se había ido, y la noche cubrió el terreno baldío como un manto. Luna no se movió, no podía. El dolor en su pecho era más grande que el de sus heridas, un vacío que amenazaba con tragarla. Los humanos habían hecho esto. Los humanos, con sus risas y sus chispas, habían destruido su mundo. Pero en algún lugar, bajo la furia y la pena, una chispa propia comenzó a arder en su interior. No era solo dolor. Era algo más, algo que la hacía alzar la cabeza y mirar hacia el horizonte, donde las luces del pueblo parpadeaban como ojos traicioneros. No dejaría que esto terminara así. No podía. Por sus cachorros, por los que aún respiraban y por los que ya no lo hacían, encontraría a esos humanos. Los encontraría, y harían frente al fuego que habían encendido, y entonces, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, una llama crepitó y se elevó, iluminando los ojos aterrorizados de Luna mientras los gemidos de sus cachorros sobrevivientes se desvanecían en la oscuridad, y el olor a gasolina aún flotaba en el aire, prometiendo que la pesadilla no había terminado. El aire olía a ceniza y muerte. Luna yacía inmóvil junto a los cuerpos quemados de sus 3 cachorros, su pelaje grisáceo manchado de hollín y sangre seca. El terreno baldío, que horas antes había sido su refugio, ahora era un cementerio de ramas carbonizadas y recuerdos rotos. Los 2 cachorros sobrevivientes, acurrucados contra su flanco, temblaban con pequeños gemidos que perforaban el silencio. El más pequeño, de pelaje oscuro, apenas respiraba, su cuerpecito frágil como una hoja a punto de romperse. Luna los lamía con cuidado, intentando transmitirles calor, vida, pero su lengua se detenía cada vez que rozaba los cuerpos inertes de los otros 3.
el olor a pelaje chamuscado le quemaba las fosas nasales, un recordatorio constante de lo que había perdido. El fuego se había apagado, pero su rugido aún resonaba en los oídos de Luna. Cada crujido de la madera calcinada, cada soplo del viento que levantaba cenizas, le traía de vuelta las risas de los adolescentes, sus voces crueles y el destello del encendedor. Diego y Raúl. Sus nombres no significaban nada para ella, pero sus olores, gasolina, sudor, arrogancia, estaban grabados en su memoria como una herida abierta. Luna alzó la cabeza, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de dolor y furia. No podía quedarse allí, no podía dejar que el mundo siguiera girando como si nada hubiera pasado. Pero sus cachorros, los que aún respiraban, la anclaban al suelo. Si los dejaba, el peligro podría encontrarlos. Si se quedaba, la justicia que ardía en su pecho se apagaría como las llamas que habían devorado su hogar. El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo que parecía burlarse de su tragedia, cuando un nuevo sonido rompió el silencio. Pasos suaves, humanos, acompañados de un murmullo bajo. Luna tensó los músculos, su instinto protector rugiendo. Los cachorros gimieron, y ella los cubrió con su cuerpo, gruñendo suavemente, lista para defenderlos aunque le costara la vida. Pero la figura que emergió entre los matorrales no olía a amenaza. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño desordenado y las manos temblorosas. Sus ojos, rodeados de arrugas, se abrieron de par en par al ver la escena. «Dios mío», susurró la mujer, doña Clara, mientras se arrodillaba a pocos pasos de Luna. Su voz era suave, pero cargada de una tristeza que Luna podía sentir, como si el dolor de la perra se reflejara en ella. «Pobrecita. ¿Qué te han hecho?» Luna no se movió, pero su gruñido se apagó. Había algo en el olor de Clara, jabón, hierbas, bondad, que le recordaba al anciano vagabundo que alguna vez le había dado comida y caricias. Clara extendió una mano, lenta, cuidadosa, y Luna la dejó acercarse. La mujer tocó el pelaje de uno de los cachorros sobrevivientes, y sus dedos temblaron al rozar la piel fría de los otros. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y Luna, aunque no entendía las lágrimas, sintió el peso de su empatía. «No puedes quedarte aquí», dijo Clara, más para sí misma que para Luna. «Este lugar no es seguro. Vamos, pequeña, ven conmigo». Luna no entendía las palabras, pero el tono era claro, una invitación, no una orden. Clara sacó una manta vieja de su bolsa y envolvió con cuidado a los dos cachorros vivos, sus manos moviéndose con la delicadeza de quien ha cuidado vidas frágiles antes. Luna se puso de pie, tambaleándose por el dolor en sus patas quemadas, pero no apartó los ojos de sus crías. Cuando Clara comenzó a caminar, llevándose a los cachorros, Luna la siguió, cada paso una lucha contra el agotamiento y la pena. El camino al pueblo era un borrón de olores y sonidos. El polvo del sendero se adhería a las heridas de Luna, y el canto de los pájaros matutinos sonaba como una burla. Clara vivía en una casa modesta en las afueras, con un patio lleno de macetas rotas y un tejado que crujía bajo el sol. Dentro, el aire olía a café y pan recién horneado, pero para Luna, nada podía el hedor a ceniza que aún llevaba en el pelaje. Clara colocó a los cachorros en una caja con mantas, y Luna se acostó junto a ellos, vigilante. La mujer les trajo agua y comida, pero Luna apenas tocó el tazón. Su mente estaba en otra parte, en el olor de la gasolina, en las risas que aún resonaban en su cabeza. «Descansa, pequeña», dijo Clara, acariciando la cabeza de Luna con una mano que olía a lavanda. «Nadie va a hacerles daño aquí», pero Luna no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas, sentía el calor abrasador, escuchaba los alaridos de sus cachorros. Sus patas temblaban, no solo de dolor, sino de una necesidad que crecía en su interior, algo más grande que el instinto de proteger, algo que la empujaba a moverse, a buscar justicia. Venganza. No conocía las palabras, pero sentía su peso. Los adolescentes habían destruido su mundo, y ella no podía dejar que escaparan. No podía. Clara se sentó junto a ella, hablando en voz baja, contándole historias de su propia vida, de los perros que había cuidado, de un pueblo que a veces olvidaba ser amable. Luna no entendía, pero la voz de la mujer era un ancla, un recordatorio de que no todos los humanos eran crueles. Sin embargo, esa bondad no era suficiente para apagar el fuego que ardía en su pecho.
Cuando la noche cayó, envolviendo la casa en un silencio roto solo por el canto de los grillos, Luna tomó una decisión, esperó hasta que Clara se durmió, hasta que la casa quedó en calma. Los cachorros dormían, sus pequeños pechos subiendo y bajando con respiraciones débiles pero constantes. Luna los lamió una última vez, memorizando su olor, prometiéndoles en silencio que volvería. Luego, con el sigilo de un lobo, se deslizó por la puerta entreabierta y salió al patio. La luna llena bañaba el pueblo en una luz plateada, y el aire fresco llevaba consigo los olores del mundo, comida, basura, humanos. Pero entre todos ellos, Luna buscó uno en particular. Gasolina. Sudor. Crueldad. Sus patas heridas dolían con cada paso, pero no se detuvo. El pueblo estaba vivo incluso en la noche, con luces parpadeando en las ventanas y perros ladrando a lo lejos. Luna siguió su olfato, dejando que la guiara por callejones estrechos y senderos polvorientos. El olor de los adolescentes era débil, mezclado con otros, pero estaba allí, como un hilo invisible que la llevaba hacia ellos. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, y cada latido de su corazón era una promesa de que no dejaría que volvieran a lastimar a nadie. El rastro la llevó a una plaza en el centro del pueblo, donde las luces de los faroles iluminaban bancos vacíos y un kiosco cerrado. Allí, el olor se intensificó. Luna se agachó, sus orejas alertas, y entonces los vio, Diego y Raúl, sentados en un banco, riendo mientras compartían una botella. El sonido de sus voces era un cuchillo en el pecho de Luna, y sus ojos ámbar se encendieron con una furia que no había sentido antes. Pero no estaba sola. Un gruñido bajo resonó a su derecha, y al girar la cabeza, vio a un perro callejero, flaco y con cicatrices, observándola desde las sombras. ¿Qué haces aquí, extraña? Parecía decir su postura, sus dientes apenas visibles. Luna no respondió, no con palabras, pero su mirada era clara, no estaba allí para pelear con él. Estaba allí por ellos. Los adolescentes no la habían visto, pero el perro callejero sí, y su presencia era una amenaza. Luna sabía que no podía enfrentarse a ambos, los humanos y el perro. Pero no podía retroceder. No ahora. De repente, uno de los cachorros en la casa de Clara, el más pequeño, dejó escapar un gemido débil, un sonido que Luna sintió en su alma a pesar de la distancia. Su corazón se desgarró. ¿Y si no estaban a salvo? ¿Y si el peligro no estaba solo en los adolescentes, sino en el mundo entero? Luna dio un paso hacia atrás, dividida entre su instinto de madre y la furia que la impulsaba hacia los humanos. Entonces, Raúl se puso de pie, señalando hacia las sombras donde Luna estaba oculta. Oye, Diego, mira eso. ¿Es esa perra otra vez? El corazón de Luna se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Raúl, y el mundo se redujo a ese momento, a la chispa de reconocimiento en su mirada cruel. Diego se levantó, riendo, y sacó algo de su bolsillo. El brillo del metal destelló bajo la luz de la luna, y Luna supo que no había vuelta atrás. Mientras el cachorro en la casa de Clara gemía de nuevo, un lamento que resonaba en la noche, Luna dio un paso adelante, sus patas temblando, sus ojos fijos en los adolescentes, lista para lo que viniera. Pero en la oscuridad, el perro callejero gruñó de nuevo, y el sonido de pasos humanos se acercaba desde otra dirección, prometiendo que la noche aún guardaba secretos que podían cambiarlo todo. La plaza estaba bañada en una luz plateada, el resplandor de la luna llena fragmentado por las sombras de los árboles. Luna permanecía agazapada entre los arbustos, su pelaje grisáceo fundiéndose con la oscuridad, sus ojos ámbar fijos en los dos adolescentes. El olor a gasolina y sudor de Diego y Raúl impregnaba el aire, tan vívido que casi podía saborearlo. Sus risas, agudas y crueles, resonaban en la noche, cada palabra un eco de la tragedia que habían desatado en el terreno baldío. Pero no estaba sola. A su derecha, el perro callejero, flaco y con cicatrices que contaban historias de peleas pasadas, gruñía abajo, sus ojos brillando con desconfianza. Luna sintió el peso de su mirada, una advertencia silenciosa de que este territorio no era suyo. El gemido lejano de su cachorro, reverberando en su memoria, le apretó el pecho. Sus patas quemadas temblaban, no solo por el dolor físico, sino por la lucha interna que la desgarraba. Quería lanzarse sobre los adolescentes, hundir sus colmillos en la carne que había encendido el fuego que mató a sus crías, pero el instinto de proteger a sus cachorros sobrevivientes la mantenía anclada. No podía fallarles de nuevo.
Sin embargo, la furia que ardía en su interior era un fuego propio, uno que no se apagaría hasta que esos humanos pagaran por lo que habían hecho. Raúl, el más bajo, dio un paso hacia las sombras donde Luna se escondía, entrecerrando los ojos. Te digo que la vi, Diego. Esa perra sarnosa está aquí. Su voz tenía un filo de excitación, como si la idea de encontrarla fuera un juego. Diego, con la gorra ladeada y una sonrisa torcida, sacó el cuchillo que había brillado bajo la luz de la luna. Lo giró en su mano, el metal destellando como un ojo maligno. Si está aquí, vamos a darle una lección. Nadie nos va a joder por unos cachorros. El perro callejero gruñó más fuerte, dando un paso adelante, sus orejas pegadas al cráneo. Luna lo miró de reojo, evaluándolo. No era un aliado, pero tampoco un enemigo directo. Su postura decía que protegía su territorio, no a los humanos. Luna bajó la cabeza, dejando escapar un gruñido bajo, no para amenazarlo, sino para comunicarle que no estaba allí por él. Sus ojos volvieron a los adolescentes, y su olfato captó algo nuevo, el olor a cerveza, el hedor rancio de la plaza, y algo más, algo que la hizo tensarse. Pasos. Otros humanos se acercaban. Antes de que pudiera reaccionar, el perro callejero dio un salto, colocándose entre Luna y los adolescentes. Su gruñido se convirtió en un ladrido feroz, y Raúl retrocedió, tropezando con una botella vacía que rodó por el pavimento. Diego levantó el cuchillo, pero su valentía parecía tambalearse bajo la mirada del perro. «Maldita sea, Raúl, haz algo», gritó, pero Raúl ya estaba corriendo hacia el otro lado de la plaza, dejando a Diego solo. Luna aprovechó el caos. Sus músculos se tensaron, y con un movimiento rápido, se deslizó entre los arbustos, siguiendo el rastro de Raúl. El olor de su sudor era un faro en la noche, guiándola por un callejón estrecho donde las paredes de adobe desmoronado apestaban a humedad y orina. Sus patas dolían con cada paso, las quemaduras enviando punzadas de dolor que ignoraba. No podía perderlo. No ahora. El callejón desembocó en un terreno abierto, donde el río que atravesaba el pueblo rugía con fuerza, hinchado por las lluvias recientes. El agua olía a tierra y podredumbre, y su corriente era un murmullo constante que ahogaba los sonidos del pueblo. Luna se detuvo, su olfato trabajando frenéticamente. El rastro de Raúl se desvanecía, mezclado con el olor del río. Pero entonces lo vio, una figura corriendo junto a la orilla, su silueta recortada contra el reflejo plateado del agua. Luna aceleró, su cuerpo moviéndose por instinto, cada salto un recordatorio de las llamas que había enfrentado. De repente, un ladrido agudo resonó detrás de ella. Luna giró la cabeza y vio al perro callejero, el mismo de la plaza, siguiéndola a pocos metros. No gruñía ahora, sus ojos tenían una chispa de curiosidad, como si su presencia lo intrigara. Luna no tenía tiempo para él. Raúl estaba cerca, y el olor a gasolina en su ropa era más fuerte ahora, un veneno que le revolvía el estómago. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, otro olor la detuvo en seco: sangre, metal, y algo animal, algo vivo. El terreno junto al río estaba cubierto de maleza alta, y entre las sombras, un nuevo peligro emergió. Un perro más grande, con el pelaje negro y los colmillos expuestos, salió de la oscuridad, bloqueando su camino. Sus ojos brillaban con una furia territorial, y su gruñido era un rugido que hizo temblar el aire. Luna se detuvo, su cuerpo bajo, evaluando. Este no era como el perro de la plaza, este era un alfa, un líder que no toleraría intrusos. Raúl, ajeno al enfrentamiento, siguió corriendo, desapareciendo en la noche. El perro negro avanzó, sus patas pisando la tierra con una confianza que hablaba de victorias pasadas. Luna sintió el peso de sus cachorros en su mente, sus gemidos, sus cuerpos frágiles. No podía pelear, no ahora, no cuando cada segundo la alejaba de su venganza y de sus crías. Pero el alfa no le dio opción. Con un ladrido ensordecedor, se lanzó hacia ella. Luna esquivó por instinto, sus patas resbalando en el lodo húmedo. El alfa era rápido, pero ella era ágil, su cuerpo moviéndose con la desesperación de una madre que no tenía nada más que perder. Los colmillos del perro rasgaron el aire cerca de su oreja, y Luna respondió con un mordisco que alcanzó su hombro, arrancando un gruñido de dolor. El olor a sangre llenó el aire, y por un momento, el mundo se redujo a la danza frenética de garras y dientes. Luna no quería esto, no quería pelear,
pero no retrocedería. Un recuerdo la golpeó en medio de la lucha, claro como el agua del río. Era el anciano vagabundo, el hombre que la había cuidado antes de que los cachorros llegaran. Sus manos olían a tabaco y bondad, y su voz, áspera pero cálida, le hablaba mientras compartían pedazos de pan bajo un puente. «Eres fuerte, pequeña», le decía, aunque ella no entendía las palabras. Ese recuerdo la llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Con un movimiento rápido, rodó bajo el alfa, mordiendo su pata trasera con fuerza. El perro aulló y retrocedió, cojeando. Luna no esperó. Corrió, sus pulmones ardiendo, siguiendo el rastro de Raúl que aún flotaba en el aire. El perro callejero de la plaza la seguía, manteniendo la distancia, como si su pelea con el alfa lo hubiera convencido de que no era una enemiga. El río quedó atrás, y el rastro la llevó a un mercado cerrado, donde los puestos vacíos olían a fruta podrida y carne seca. Allí, el olor de Raúl se intensificó, mezclado con el de Diego. Estaban juntos de nuevo, riendo, ajenos al peligro que lo seguía. Luna se escondió detrás de un puesto, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan. Los adolescentes estaban sentados en el suelo, compartiendo otra botella, sus voces llenas de una arrogancia que la hacía temblar de rabia. «Esa perra no va a hacer nada», dijo Diego, limpiando el cuchillo contra su pantalón. «Solo es un animal estúpido». Raúl se rió, pero había un nerviosismo en su voz. «Igual, deberíamos asegurarnos». Si alguien nos vio, Luna sintió el impulso de saltar, de terminar con esto. Pero el perro callejero se acercó, rozando su flanco. Su mirada era clara. «Espera». No entendía por qué, pero algo en su postura la hizo detenerse. Entonces, un nuevo sonido rompió la noche, pasos humanos, diferentes, más pesados. Una linterna iluminó el mercado, y una voz gritó: «Oigan, ustedes. ¿Qué están haciendo aquí?». Los adolescentes se pusieron de pie de un salto, corriendo en direcciones opuestas. Luna quiso seguirlos, pero el perro callejero gruñó suavemente, como si le dijera que no era el momento. La linterna se acercó, y Luna retrocedió, su instinto de supervivencia superando su furia. El rastro de los adolescentes se desvanecía, pero no importaba. Los encontraría de nuevo. Siempre lo haría. Mientras corría de vuelta hacia el pueblo, el perro callejero a su lado, Luna sintió un peso nuevo en su pecho. No era solo venganza lo que buscaba. Era algo más grande, algo que no podía nombrar. Pero en la oscuridad, mientras el eco de los pasos humanos se desvanecía, un nuevo sonido la detuvo, el destello de un cuchillo, abandonado en el suelo, brillando bajo la luz de la luna, y la risa de Diego, flotando en el aire como una promesa de que el peligro aún no había terminado. La noche envolvía el mercado como un manto pesado, el aire cargado con el olor a fruta podrida y madera húmeda. Luna permanecía agazapada detrás de un puesto destartalado, su pelaje grisáceo manchado de lodo y sangre seca. El cuchillo que Diego había dejado caer brillaba en el suelo, un destello plateado que parecía burlarse de ella bajo la luz de la luna. Su corazón latía con una furia que apenas contenía, pero el perro callejero a su lado, el de la plaza, le rozó el flanco con un movimiento casi imperceptible. Sus ojos oscuros, llenos de cicatrices y sabiduría de la calle, le decían algo sin palabras: paciencia. Luna no quería ser paciente. Quería sangre, justicia, el fin de las risas que aún resonaban en su memoria, mezcladas con el crepitar de las llamas que habían devorado a sus cachorros. El eco de los pasos humanos, los del hombre de la linterna, se desvaneció en la distancia. Diego y Raúl habían huido, sus olores, gasolina, sudor, miedo, dispersándose como humo en el viento. Luna inhaló profundamente, buscando el rastro, pero el mercado era un caos de aromas: pescado seco, especias rancias, el aliento húmedo de la noche. El perro callejero, al que Luna comenzaba a llamar sombra en su mente por la forma en que se movía como una extensión de la oscuridad, gruñó suavemente. No era una amenaza, sino una invitación. Señaló con el hocico hacia el otro lado del mercado, donde el rastro de los adolescentes aún flotaba, débil pero presente. Luna lo siguió, sus patas quemadas protestando con cada paso. El dolor era un recordatorio constante, pero también un combustible. Cada punzada le traía imágenes de sus cachorros, los tres que ya no respiraban, sus cuerpos pequeños y frágiles consumidos por el fuego. Los dos que aún vivían,
acurrucados en la casa de Clara, eran la única razón por la que no se había lanzado ciegamente tras los adolescentes. Pero ahora, con Sombra a su lado, sentía una chispa de algo nuevo. No estaba sola, el rastro los llevó más allá del mercado, hacia un callejón donde el suelo estaba cubierto de charcos que reflejaban la luna. El olor de los adolescentes se intensificó, pero no estaban solos. Otros perros emergieron de las sombras, 3 en total, sus cuerpos flacos y sus ojos brillando con desconfianza. El líder, un perro grande con el pelaje marrón y una cicatriz que le cruzaba el hocico, gruñó con una autoridad que hizo que Luna se detuviera. Sombra se colocó a su lado, su postura tensa pero no agresiva. Los perros no hablaron, no como los humanos, pero sus cuerpos lo decían todo. Este era su territorio, y Luna era una intrusa. El líder dio un paso adelante, sus colmillos visibles. Luna bajó la cabeza, no por sumisión, sino para mostrar que no buscaba pelea. Sus ojos ámbar se encontraron con los del líder, y en ellos dejó ver su dolor, su furia, su propósito. No sabía si lo entendería, pero algo en su mirada hizo que el líder dudara. Sombra gruñó suavemente, un sonido que parecía mediar, y el líder relajó su postura, aunque no apartó la mirada. Ellos, pareció decir Luna con un movimiento de hocico hacia el rastro de los adolescentes. Ellos destruyeron mi mundo. El líder olfateó el aire, captando el mismo olor que Luna seguía. Sus orejas se movieron, y tras un momento que pareció eterno, dio un paso atrás. No era una bienvenida, pero tampoco un desafío. Los otros perros lo imitaron, y Luna entendió que, por ahora, la tolerarían. Sombra la miró, sus ojos brillando con algo que parecía respeto, y juntos continuaron el rastro. El olor los llevó de vuelta al terreno baldío, el lugar donde todo había comenzado. La luna iluminaba las cenizas, los restos carbonizados de la guarida de Luna. El aire aún olía a muerte, a gasolina, a pérdida. Luna se detuvo, su cuerpo temblando al ver los pequeños cuerpos de sus cachorros muertos, ahora fríos bajo la luz plateada. Sombra se quedó atrás, respetando su espacio, mientras los otros perros se dispersaron, vigilando los alrededores. Luna se acercó a sus crías, su hocico rozando sus pelajes apagados. El dolor era un peso físico, como si el fuego hubiera quemado algo dentro de ella que nunca sanaría. Pero no podía quedarse allí, no podía dejar que el dolor la consumiera. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, comenzó a cavar. Sus patas, heridas y temblorosas, arañaban la tierra, creando un hueco donde pudiera enterrar a sus cachorros. Cada movimiento era un acto de amor, de despedida, de promesa. No los dejaría expuestos, no permitiría que el mundo los olvidara. Sombra se acercó, olfateando el suelo, y comenzó a cavar junto a ella. Su presencia era silenciosa, pero su ayuda era un gesto que Luna no esperaba. Los otros perros observaban desde la distancia, sus siluetas como fantasmas bajo la luna. El líder, el de la cicatriz, se acercó lentamente y, tras un momento, también comenzó a cavar. No había palabras, pero Luna sintió una conexión, una manada rota que entendía su pérdida. Mientras cavaba, sus garras golpearon algo duro. Luna se detuvo, olfateando. No era una piedra, no era madera. Era metal. Con cuidado, apartó la tierra y encontró un collar quemado, su cuero chamuscado pero intacto. En él, grabado en una placa de metal, estaba un nombre, Max. Luna lo miró, confundida. No era de sus cachorros. El olor que emanaba del collar era extraño, pero familiar, como un eco de algo que no podía ubicar. Sombra lo olfateó, gruñendo suavemente, y el líder alzó la cabeza, sus ojos fijos en el collar como si supiera algo que Luna no. Un recuerdo la golpeó, no suyo, sino de un tiempo antes de los cachorros. El anciano vagabundo, el que olía a tabaco y bondad, había mencionado a un perro llamado Max. Era un buen chico, había dicho una vez, su voz quebrada por la tristeza. Lo perdí por culpa de unos malditos. Luna no entendía entonces, pero ahora, con el collar entre sus patas, una nueva chispa de furia se encendió en su pecho. ¿Era posible que Diego y Raúl no fueran nuevos en su crueldad? ¿Que Max hubiera sido otra víctima? El líder gruñó, un sonido que rompió el silencio. Sus ojos se encontraron con los de Luna, y en ellos había una advertencia, pero también una promesa. Nosotros sabemos, parecía decir. Nosotros también hemos perdido.
Luna sintió el peso de su mirada, la fuerza de una manada que, aunque rota, aún podía unirse por un propósito. Ella no estaba sola, no del todo. Con el collar entre los dientes, Luna terminó de cavar. Enterró a sus cachorros con cuidado, cubriendo sus cuerpos con tierra húmeda, cada puñado un adiós que le arrancaba un pedazo de alma. Cuando terminó, el terreno baldío parecía diferente, más vacío, pero también más sagrado. Luna alzó la cabeza, el collar aún en su hocico, y miró a Sombra. El perro joven, apenas un cachorro en comparación con el líder, inclinó la cabeza, como si entendiera que su misión iba más allá de la venganza. El líder dio un paso adelante, su hocico señalando hacia el pueblo. Los otros perros se movieron, formando un círculo suelto alrededor de Luna y Sombra. No eran una manada unida, no todavía, pero eran algo. Luna sintió una fuerza nueva, no solo suya, sino de todos ellos. Los adolescentes no eran solo su enemigo, eran el enemigo de todos los que habían sufrido por manos humanas. El viento trajo un nuevo olor, uno que hizo que Luna se tensara. Gasolina, sudor, y algo más, miedo. Diego y Raúl estaban cerca, sus risas flotando en la noche como un desafío. Luna gruñó, el collar cayendo de su hocico al suelo. Sombra se acercó, olfateándolo, y luego miró a Luna con una determinación que reflejaba la suya. El líder dio un ladrido corto, y los otros perros se movieron, listos para seguir. Luna dio un paso hacia el pueblo, su corazón latiendo con una mezcla de dolor y propósito. Pero entonces, un nuevo sonido la detuvo, el crujir de pasos humanos, no los de los adolescentes, sino de alguien más. Una linterna iluminó el terreno baldío, y una voz gritó, «Aquí hay algo». Luna se giró, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad, y vio al líder alzar la cabeza, sus colmillos destellando. El collar de Max seguía en el suelo, y mientras los pasos se acercaban, Luna supo que lo que fuera que viniera después cambiaría todo. La luz de la linterna cortó la oscuridad del terreno baldío como un cuchillo, iluminando el collar de Max, que yacía en la tierra junto a las tumbas recién cavadas de los cachorros de Luna. El aire olía a ceniza y a la promesa de lluvia, un peso húmedo que se asentaba en el pelaje grisáceo de Luna, manchado de lodo y sangre seca. Sus ojos ámbar brillaban con una mezcla de furia y cautela, fijos en la figura humana que se acercaba. El líder de la manada, el perro marrón con la cicatriz en el hocico, gruñó bajo, sus colmillos destellando bajo la luz. Sombra, el joven perro callejero que había seguido a Luna desde la plaza, se colocó a su lado, su cuerpo tenso pero listo para moverse. Los otros perros, sombras silenciosas en la periferia, observaban, sus orejas alertas ante el crujir de los pasos humanos. «Mira esto, es un collar», exclamó una voz masculina, áspera por el cansancio. El hombre, un vecino del pueblo con botas gastadas y un sombrero que olía a tabaco rancio, se agachó para recoger el collar. Luna retrocedió un paso, su instinto gritándole que huyera, pero el olor del collar, cuero quemado, un eco de otro perro, otro dolor, la mantenía anclada. El hombre giró la placa de metal, leyendo el nombre grabado. «Max». «¿De dónde salió esto?», murmuró, su voz cargada de confusión. Luna no entendía las palabras, pero el tono le era familiar. Era el mismo tono que usaba el anciano vagabundo cuando hablaba de Max, su voz rota por la pérdida. El recuerdo la golpeó como un latigazo, el anciano sentado bajo un puente, sus manos temblorosas ofreciéndole un pedazo de pan, sus ojos nublados mientras mencionaba a un perro que ya no estaba. «Lo mataron, pequeña», había dicho una vez, y Luna, aunque no comprendía, había sentido su dolor. Ahora, con el collar en las manos del hombre, ese dolor se conectaba con el suyo, formando una cadena de sufrimiento que envolvía a los humanos y a los perros por igual. El líder gruñó de nuevo, y los otros perros se movieron, formando un semicírculo detrás de Luna. El hombre alzó la linterna, su luz barriendo el terreno, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Luna. Ella no se movió, su postura firme, sus ojos ámbar brillando con una intensidad que hizo que el hombre retrocediera. «Demonios, hay toda una manada aquí», y exclamó, levantando una mano como si temiera un ataque. Pero Luna no quería pelear con él. Su enemigo no era este hombre, sino los adolescentes cuyos olores aún flotaban en el aire, llevándola de vuelta al rastro de gasolina y crueldad. Sombra rozó su flanco, un gesto que decía, «vámonos». Luna asintió con un movimiento de hocico, y juntos se deslizaron hacia las sombras, dejando al hombre con el collar en la mano.
El líder y los otros perros lo siguieron, sus pasos silenciosos sobre la tierra quemada. Luna sabía que el collar de Max era una pista, un fragmento de una historia más grande. Si los adolescentes habían lastimado a Max, como habían lastimado a sus cachorros, entonces su crueldad no era un acto aislado. Era un patrón, una sombra que se extendía más allá de su propia tragedia. El rastro de Diego y Raúl los llevó a un barrio al borde del pueblo, donde las casas eran poco más que estructuras de adobe y lámina, con patios llenos de basura y ropa tendida. El olor a gasolina era más fuerte aquí, mezclado con el hedor a pintura y metal oxidado. Luna y Sombra se movieron con cuidado, sus cuerpos pegados al suelo, evitando las luces de las farolas que parpadeaban en la calle. Los otros perros se dispersaron, vigilando los alrededores, pero el líder permaneció cerca, su presencia un recordatorio de que esta cacería no era solo de Luna. El rastro terminó frente a una casa abandonada, sus ventanas rotas como ojos ciegos, su puerta colgando de una bisagra. El olor de los adolescentes era abrumador, pero había algo más, el aroma de otro perro, débil pero inconfundible. Luna se detuvo, su olfato trabajando frenéticamente. Era un olor de miedo, de dolor, de vida atrapada. Sombra gruñó suavemente, señalando con el hocico una grieta en la pared de la casa. Luna se acercó, inhalando profundamente. El olor era más claro ahora, y con él vinieron imágenes, no suyas, sino como ecos en su mente, un perro atado, un ladrido desesperado, las risas de Diego y Raúl. Max, pensó Luna, aunque no sabía cómo lo sabía. Era como si el collar hubiera dejado una marca en su alma, conectándola con otro que había sufrido a manos de los mismos humanos. Entró en la casa, sus patas rozando el suelo cubierto de polvo y vidrios rotos. El aire dentro era denso, olía a moho y a algo más oscuro, algo que le erizaba el pelaje. Sombra la siguió, y el líder se quedó en la entrada, vigilando. La casa estaba llena de sombras, pero los ojos de Luna se adaptaron rápidamente. En un rincón, bajo una escalera rota, encontró lo que temía, una cuerda quemada, restos de sangre seca, y un espacio donde un perro había estado atado. El olor de Max estaba por todas partes, pero no había rastro de él. Solo dolor, miedo, y las huellas de los adolescentes. Luna gruñó, su furia creciendo, pero Sombra la empujó suavemente, señalando hacia una puerta al fondo. El olor de los adolescentes venía de allí, reciente. Vivo, cruzaron la casa, sus pasos silenciosos sobre el suelo crujiente. La puerta llevaba a un patio trasero, donde el olor a gasolina era tan fuerte que Luna sintió náuseas. Allí, entre montones de chatarra y latas vacías, encontraron más evidencia, otro collar, este roto, y un montón de trapos quemados. Luna olfateó, su mente llenándose de imágenes fragmentadas. Max, un perro de pelaje claro, luchando contra una cuerda, las risas de los adolescentes, el destello de un encendedor. Era como si el lugar estuviera impregnado de su sufrimiento, un eco que resonaba con el suyo. De repente, un ruido rompió el silencio, pasos humanos, no los de los adolescentes, sino los de alguien más. Una voz femenina, familiar, llamó desde la calle. Luna, ¿dónde estás, pequeña? Era Clara, la anciana que había rescatado a sus cachorros. Luna se tensó, dividida entre su misión y el instinto de volver con sus crías. Sombra gruñó suavemente, como si entendiera su conflicto, pero el líder dio un paso adelante, su mirada clara: termina lo que empezaste. Antes de que Luna pudiera decidir, la puerta de la casa crujió, y una figura apareció en el umbral. Era el hombre de la linterna, el vecino, ahora acompañado por Clara. En sus manos, Clara sostenía el collar de Max, sus ojos llenos de lágrimas. Esto no puede seguir así, dijo, su voz temblando. Estos chicos han hecho demasiado daño. El hombre asintió, su rostro endurecido. Voy a hablar con la policía. Esto no es solo sobre perros. Es algo más grande. Luna no entendía las palabras, pero el tono de Clara era una mezcla de dolor y determinación que resonaba con el suyo. Quería acercarse a ella, sentir el calor de sus manos, pero el olor de los adolescentes aún tiraba de ella, un hilo que no podía soltar. Sombra la miró, sus ojos brillando con una lealtad que no había pedido pero que ahora necesitaba. Clara y el hombre comenzaron a registrar la casa, buscando más pruebas. Luna aprovechó el momento para salir al patio, siguiendo el rastro que se desvanecía hacia el pueblo. Sombra la siguió,
y el líder, tras un momento de duda, también. Los otros perros se quedaron atrás, vigilando. El rastro los llevó a una plaza diferente, no la de antes, sino una más pequeña, rodeada de casas con luces apagadas. Allí, el olor de Raúl era claro, mezclado con el de pintura fresca y cigarrillos. Luna se detuvo en las sombras, sus ojos buscando. Raúl estaba allí, solo, pintando una pared con aerosol, su risa nerviosa llenando el aire. No había rastro de Diego, pero el cuchillo en el cinturón de Raúl brillaba bajo la luz de una farola. Luna gruñó, lista para saltar, pero Sombra la detuvo con un roce. Espera, parecía decir. Y entonces, Clara apareció en la plaza, el collar de Max en la mano, su voz cortando la noche como un trueno. Raúl, gritó, su figura pequeña pero imponente. ¿Qué hiciste con este perro? ¿Qué hiciste con los cachorros? Raúl se giró, sorprendido, y al ver a Clara, su rostro se torció en una mueca de desprecio. Vieja loca, escupió, dando un paso hacia ella. Luna sintió el impulso de saltar, de proteger a Clara, pero antes de que pudiera moverse, Raúl la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. El collar rodó por el pavimento, y Luna, desde las sombras, gruñó, sus colmillos destellando. El mundo se detuvo, y en ese momento, Luna supo que no podía esperar más. Pero mientras se preparaba para saltar, un nuevo sonido resonó en la plaza, el ladrido de un perro, no de Sombra ni del líder, sino de otro, lejano, que prometía que la noche aún guardaba secretos. La plaza estaba sumida en un silencio roto solo por el eco del ladrido lejano, un sonido que parecía vibrar en el aire húmedo de la noche. Luna, oculta en las sombras, sentía su corazón latir con una furia que amenazaba con consumirla. Sus ojos ámbar estaban fijos en Raúl, cuya silueta se alzaba sobre Clara, la anciana que yacía en el suelo, el collar de Max rodando a pocos pasos de ella. El olor a pintura fresca y cigarrillos impregnaba el aire, mezclado con el hedor a gasolina que aún colgaba de Raúl como una maldición. Sombra, a su lado, gruñó suavemente, sus orejas alertas, mientras el líder de la manada, el perro marrón con la cicatriz, permanecía inmóvil, sus colmillos apenas visibles bajo la luz de la farola. Luna sintió el peso de su presencia, una fuerza silenciosa que la instaba a actuar, pero también a pensar. Raúl dio un paso hacia Clara, su risa nerviosa cortando el aire como un cuchillo. ¿Qué quieres, vieja? ¿Crees que puedes venir a joderme por un estúpido collar? Su mano se deslizó hacia el cuchillo en su cinturón, el metal destellando con un brillo que hizo que Luna tensara cada músculo de su cuerpo. Clara, aún en el suelo, no retrocedió. Sus ojos, llenos de lágrimas pero firmes, se clavaron en Raúl. No se trata del collar, dijo. Su voz temblando pero cargada de una fuerza que Luna no entendía pero sentía. Se trata de lo que haces. De lo que le hiciste a esos cachorros, a Max, a quien sabe cuántos más. El nombre de Max golpeó a Luna como un zarpazo. El recuerdo del collar quemado, el eco de un dolor que no era suyo pero que resonaba con el suyo, avivó el fuego en su pecho. Quería saltar, hundir sus colmillos en Raúl, hacer que pagara por las llamas que habían devorado a sus crías. Pero entonces, el ladrido lejano se volvió más claro, más cercano, y Sombra alzó la cabeza, sus orejas girando hacia el sonido. Luna lo sintió también, no era un ladrido de amenaza, sino de advertencia. Algo, o alguien, se acercaba. Antes de que pudiera reaccionar, una piedra surcó el aire, golpeando a Sombra en el flanco. El perro joven aulló, retrocediendo, y Luna giró la cabeza para ver a Diego emergiendo de un callejón, su gorra ladeada y una sonrisa cruel en el rostro. Te dije que no debíamos dejar cabos sueltos, gritó, lanzando otra piedra que rozó el lomo de Luna. El dolor fue un relámpago, pero no la detuvo. Su gruñido resonó en la plaza, un sonido profundo y gutural que hizo que Raúl diera un paso atrás, su mano temblando sobre el cuchillo. Clara se puso de pie con dificultad, apoyándose en un banco. Basta, gritó, su voz cortando la tensión como un trueno. No van a salirse con la suya. Pero Diego no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Luna, y en ellos había algo más que crueldad, miedo. Esa perra, escupió, señalándola. Es la misma del terreno baldío, tenemos que acabar con ella. Luna no esperó más. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, sus patas quemadas protestando pero obedeciendo.
Raúl levantó el cuchillo, pero ella era más rápida, movida por una furia que era más grande que el dolor. Sus colmillos se cerraron sobre el brazo de Raúl, no con fuerza suficiente para romper la piel, sino para advertir. Él gritó, soltando el cuchillo, que cayó al pavimento con un tintineo. Luna retrocedió, su mirada fija en él, y por un instante, vio algo que no esperaba: terror. Raúl, el humano que había reído mientras sus cachorros ardían, ahora temblaba, sus ojos abiertos de par en par. El líder de la manada gruñó, avanzando, y Diego retrocedió, tropezando con una botella vacía. Sombra, aún dolorido por la piedra, se puso de pie, sus ojos brillando con una determinación que reflejaba la de Luna. Pero algo en ella vaciló. La imagen de Raúl, asustado, vulnerable, chocó contra la furia que la había llevado hasta allí. Quería justicia, pero, ¿era esto justicia? ¿Era esto lo que sus cachorros necesitaban? El recuerdo de sus cuerpos fríos, enterrados bajo la tierra, le apretó el pecho, y por un momento, dudó. El ladrido lejano se volvió un coro, y de la sombra surgieron más perros, no de la manada de Luna, sino otros, callejeros, atraídos por el caos. Sus gruñidos llenaron la plaza, y Diego y Raúl, atrapados entre Luna, el líder, Sombra y los nuevos perros, comenzaron a retroceder. Clara, ahora de pie, levantó el collar de Max, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Esto termina aquí», gritó. «La policía ya viene, no van a escapar». Luna no entendía las palabras, pero el tono era claro. Clara era su aliada, una humana que compartía su dolor. Pero la furia aún ardía, y el olor a gasolina en Raúl era un recordatorio de todo lo que había perdido. Antes de que pudiera decidir, Diego lanzó otra piedra, esta vez hacia Clara. Luna actuó por instinto, saltando frente a la anciana, y la piedra golpeó su lomo, arrancándole un gemido. Clara gritó, corriendo hacia ella, pero Luna no se detuvo. Su mirada volvió a Raúl, y con un gruñido, avanzó. Raúl corrió, seguido por Diego, sus pasos resonando en el pavimento. Luna los persiguió, Sombra a su lado, el líder y los otros perros siguiéndolos a distancia. El rastro los llevó a un almacén abandonado al borde del pueblo, un edificio de concreto cubierto de grafitis, con ventanas rotas y un olor a óxido y madera podrida. El olor de los adolescentes era fuerte aquí, mezclado con algo nuevo, el aroma de un cachorro, débil, asustado, pero vivo. Luna se detuvo, su olfato trabajando frenéticamente. El olor era familiar, imposiblemente familiar. Era uno de sus cachorros, uno de los dos que había dejado con Clara. Su corazón dio un vuelco, y un gemido escapó de su garganta. Sombra la miró, confundido, pero el líder gruñó, señalando con el hocico hacia una puerta oxidada al fondo del almacén. Luna corrió, sus patas ignorando el dolor, y entró en el edificio. El aire dentro era denso, cargado de polvo y miedo. En un rincón, bajo una pila de cajas, encontró una jaula pequeña, y dentro, acurrucado y temblando, estaba su cachorro, el de pelaje oscuro, sus ojos brillando con un terror que le rompió el alma. Luna ladró, un sonido desesperado, y arañó la jaula, intentando abrirla. El cachorro gimió, rozando el metal con su hocico. Sombra se acercó, olfateando, y juntos comenzaron a empujar la jaula, buscando una forma de liberarlo. Pero entonces, un ruido los detuvo, pasos humanos, rápidos, acompañados del olor a gasolina. Diego y Raúl estaban allí, dentro del almacén, y no estaban solos. Una tercera figura, un hombre mayor con un olor a tabaco y alcohol, apareció en la entrada, su voz áspera cortando el aire. «Los perros están aquí», gritó. «Si los encuentran, estamos acabados». Raúl, aún temblando, miró a Diego. «Te dije que no debíamos traer al cachorro, ahora esa perra nos encontró». Diego rió, pero su risa era nerviosa, rota. «No va a hacer nada. Es solo un animal». Sacó un encendedor del bolsillo, y el chasquido del metal fue como un eco del fuego que había destruido la vida de Luna. «Vamos a terminar esto de una vez». Luna gruñó, su cuerpo bloqueando la jaula, sus colmillos expuestos. Sombra se colocó a su lado, y el líder, que había entrado silenciosamente, gruñó con una furia que hizo que el hombre mayor retrocediera. Pero antes de que Luna pudiera actuar, Diego arrojó una botella al suelo, y el olor a gasolina llenó el aire.
El encendedor destelló, y una chispa saltó, encendiendo una línea de fuego que comenzó a extenderse por el almacén. El cachorro en la jaula huyó, y Luna sintió el calor creciendo, un eco de la pesadilla que había vivido en el terreno baldío. Clara, que había seguido el rastro hasta el almacén, gritó desde la entrada. Luna, no. Pero el fuego ya lamía las paredes, y el humo comenzó a llenar el aire. Luna arañó la jaula con desesperación, sus patas sangrando, mientras los adolescentes y el hombre corrían hacia la salida. Sombra gruñó, persiguiéndolos, pero Luna no podía moverse. Su cachorro estaba allí, atrapado, y no lo dejaría de nuevo. El fuego creció, y el calor era insoportable, pero Luna no retrocedió. Con un último esfuerzo, sus colmillos encontraron el cerrojo de la jaula, y lo arrancó, liberando al cachorro. Lo tomó con cuidado entre sus dientes, su pequeño cuerpo temblando contra ella. Pero el fuego estaba por todas partes, y el humo le quemaba los pulmones. Clara gritó de nuevo, su voz apenas audible sobre el rugido de las llamas, y Luna, con su cachorro en la boca, corrió hacia la salida, solo para encontrar la puerta cerrada, el fuego bloqueando el camino, y el olor a gasolina prometiendo que la pesadilla no había terminado. El rugido del fuego llenaba el almacén, un eco ensordecedor que devoraba el aire y lo reemplazaba con un calor abrasador. Luna sostenía a su cachorro en la boca, su pequeño cuerpo temblando contra sus colmillos, mientras el humo se arremolinaba a su alrededor, espeso y negro, quemándole los ojos y la garganta. El olor a gasolina impregnaba todo, un veneno que le recordaba la pesadilla del terreno baldío, donde había perdido a 3 de sus crías. Sus patas, ya heridas y sangrantes, tropezaban contra el suelo cubierto de escombros, pero no podía detenerse. La puerta del almacén estaba cerrada, las llamas lamían las paredes de concreto, y el grito de Clara, desde el otro lado, era un faro de esperanza en medio del infierno. Luna, por aquí. La voz de la anciana se quebraba, desgarrada por el miedo y la desesperación. Luna giró la cabeza, buscando una salida, pero el fuego era un muro vivo que se alzaba entre ella y la libertad. Su cachorro gimió, un sonido débil que cortó su corazón como un cuchillo. No lo perdería. No de nuevo. Sombra, el joven perro callejero que se había convertido en su sombra, ladró desde algún lugar en el humo, su voz un ancla que le decía que no estaba sola. El líder de la manada, con su cicatriz brillando bajo el resplandor de las llamas, gruñó desde la entrada, arañando la puerta oxidada. Luna corrió hacia el sonido, sus patas resbalando en el suelo cubierto de aceite y cenizas. El cachorro en su boca pesaba más con cada paso, no por su tamaño, sino por el miedo de perderlo. El almacén era un laberinto de cajas apiladas y chatarra, y el fuego parecía moverse con voluntad propia, buscando atraparla. El olor a pelaje chamuscado llenó sus fosas nasales, y por un momento, el recuerdo de sus otros cachorros, inmóviles bajo la tierra, la paralizó. Pero el gemido de su cría viva la trajo de vuelta. No podía rendirse. Sombra apareció a su lado, su pelaje cubierto de hollín, sus ojos brillando con una determinación que reflejaba la suya. Empujó una caja con el hocico, revelando un hueco en la pared, apenas lo suficientemente grande para que Luna pasara. Ella se lanzó hacia él, el cachorro aún en su boca, y se arrastró por el espacio estrecho, sintiendo el roce del concreto contra sus heridas. El fuego lamía sus patas traseras, y un aullido de dolor escapó de su garganta, pero no se detuvo. Sombra la siguió, y el líder, con un ladrido feroz, se quedó atrás, enfrentándose al fuego para darles tiempo. El hueco los llevó a un patio trasero, donde el aire fresco golpeó a Luna como un milagro. Soltó al cachorro con cuidado, lamiéndolo frenéticamente para asegurarse de que respiraba. Sus pequeños ojos, apenas abiertos, la miraron con una mezcla de miedo y confianza, y Luna sintió una chispa de esperanza en medio del caos. Pero no había tiempo para descansar. El fuego se extendía, y el almacén crujía como si estuviera a punto de colapsar. Clara estaba allí, en el borde del patio, acompañada por un hombre con uniforme de bombero, cuya linterna iluminaba la escena como un faro. Luna, gritó Clara, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas tocaron el pelaje de la perra, y por un momento, Luna se permitió sentir el calor de su bondad. El bombero se acercó, su rostro endurecido por la urgencia. «Tenemos que salir de aquí», exclamó, señalando hacia una calle lateral donde un camión de bomberos rugía,
sus luces rojas parpadeando en la noche. Luna tomó al cachorro de nuevo, siguiendo a Clara y al bombero mientras corrían. Sombra estaba a su lado, cojeando por la piedra que Diego le había arrojado, pero sin detenerse. El líder no apareció, y Luna sintió un nudo en el pecho al pensar en él, atrapado en el fuego. Pero no podía volver. Su cachorro, su cría viva, era lo primero. El patio los llevó a una calle llena de curiosos, humanos que observaban el incendio con rostros mezcla de miedo y fascinación. El olor a gasolina aún flotaba, y Luna supo que Diego y Raúl no estaban lejos. Clara se arrodilló junto a Luna, sus manos acariciando al cachorro con una ternura que contrastaba con el caos. «Lo hiciste, pequeña», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo salvaste». Pero Luna no podía relajarse. El rastro de los adolescentes estaba allí, mezclado con el humo, y su olfato no la engañaba. Miró a Clara, luego a Sombra, y un gruñido bajo escapó de su garganta. No había terminado, el bombero gritó algo sobre la policía, y Clara se puso de pie, sosteniendo al cachorro con cuidado. «Voy a llevarlo a un lugar seguro», dijo, su voz firme. «Pero tú, Luna, ten cuidado». Luna entendió el tono, la advertencia, y asintió con un movimiento de hocico. Sombra la miró, sus ojos diciendo que no la dejaría sola. Juntos, se deslizaron entre la multitud, siguiendo el rastro de los adolescentes que se alejaba hacia un callejón oscuro. El callejón olía a basura y miedo, un rastro que Luna conocía demasiado bien. Sus patas dolían, su cuerpo estaba al borde del colapso, pero la imagen de su cachorro, libre de la jaula, le daba fuerza. Sombra gruñó, señalando con el hocico una puerta entreabierta al final del callejón. El olor a gasolina era abrumador, y con él venía otro aroma, sangre. Luna se detuvo, su olfato trabajando frenéticamente. No era sangre humana, sino animal. Otro perro, herido, atrapado, entraron en el edificio, un taller abandonado lleno de herramientas oxidadas y latas de pintura. En un rincón, atado con una cuerda, estaba un perro flaco, su pelaje claro cubierto de sangre seca. Sus ojos, apagados pero vivos, se encontraron con los de Luna, y ella sintió un eco de Max, aunque sabía que no era él. Este perro había sufrido a manos de los mismos humanos. Sombra gruñó, olfateando, y Luna se acercó, mordiendo la cuerda hasta liberarlo. El perro gimió, demasiado débil para moverse, pero su mirada era de gratitud. Antes de que pudieran hacer más, un grito resonó desde la calle. «Allí están». Era la voz de Diego, seguida por la risa nerviosa de Raúl. Luna se giró, sus colmillos expuestos, pero el olor a gasolina volvió, más fuerte que nunca. Una chispa destelló, y el suelo del taller comenzó a arder, las llamas extendiéndose con una velocidad aterradora. Diego y Raúl estaban en la entrada, bloqueando la salida, sus rostros iluminados por el fuego. «Si no podemos con la perra, nadie lo hará», gritó Diego, arrojando otra botella de gasolina que explotó en una lluvia de llamas. Luna tomó al perro herido por el pescuezo, arrastrándolo hacia una ventana rota. Sombra empujó con el hocico, ayudándola, pero el fuego era implacable, lamiendo sus patas y llenando el aire de humo. El cachorro, seguro con Clara, era su ancla, pero el perro herido, el eco de Max, era una nueva responsabilidad. No podía dejarlo. Con un esfuerzo que le arrancó un aullido, Luna rompió el cristal de la ventana con su cuerpo, cayendo al otro lado con el perro herido. Sombra la siguió, pero el fuego los alcanzó, y una explosión sacudió el taller, lanzando escombros al aire. Luna se arrastró, el perro herido a su lado, su visión nublada por el humo. Sombra cojeaba, pero no se detuvo. Los gritos de Diego y Raúl se desvanecieron, reemplazados por las sirenas de la policía que se acercaban. Clara apareció de nuevo, corriendo hacia ellos, el cachorro aún en sus brazos. «Luna», gritó, cayendo de rodillas junto a ella. El bombero y un policía llegaron, sus voces un murmullo indistinto mientras apagaban las llamas y aseguraban el área. Luna se desplomó, el perro herido a su lado, su cuerpo al límite. Clara la acarició, sus manos temblando. «Lo lograste», susurró, pero Luna no podía escuchar. Su olfato aún captaba el rastro de los adolescentes, débil pero presente, escapando en la noche. La policía los perseguía, pero Luna sabía que no habían terminado. El perro herido gimió, y Luna lo lamió,
prometiéndole en silencio que no lo abandonaría. Mientras Clara la llevaba al camión de bomberos, con el cachorro y el perro herido a salvo, Luna sintió un peso nuevo. Uno de sus cachorros estaba con ella, pero el otro, el segundo sobreviviente, seguía perdido. El fuego aún ardía en su pecho, y mientras las sirenas resonaban, un gemido débil, casi imperceptible, llegó desde la oscuridad, un sonido que prometía que su lucha aún no había terminado. El aire olía a ceniza y metal, un recordatorio cruel del fuego que había intentado consumir a Luna y a su cachorro. El camión de bomberos rugía a su alrededor, sus luces rojas parpadeando como ojos en la noche, mientras Clara la sostenía con manos temblorosas, sus dedos enredados en el pelaje grisáceo manchado de hollín y sangre. Luna apenas podía moverse, su cuerpo un mapa de heridas, patas quemadas, cortes profundos, y un dolor que iba más allá de la carne, anclado en la pérdida de sus 3 cachorros y la incertidumbre del segundo que aún no encontraba. El cachorro que había rescatado de la jaula, el de pelaje oscuro, yacía acurrucado contra ella, su respiración débil pero constante, un faro de esperanza en medio del caos. Sombra, el joven perro callejero que se había convertido en su aliado, cojeaba a su lado, su mirada fija en la oscuridad, como si supiera que la amenaza no había desaparecido. Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, acariciaba la cabeza de Luna, sus manos oliendo a lavanda y desesperación. «Lo hiciste, pequeña», susurró, su voz rota por la emoción. «Salvaste a tu cachorro. Nadie más podría haberlo hecho». Pero Luna no podía sentir el alivio que las palabras de Clara intentaban transmitir. El olor a gasolina, el eco de las risas de Diego y Raúl, aún flotaba en el aire, mezclado con el humo que se elevaba del almacén en llamas. La policía había llegado, sus sirenas cortando la noche, y el hombre herido que Luna había liberado del taller estaba siendo atendido por un paramédico, su pelaje claro cubierto de sangre seca. Pero el segundo cachorro, el que faltaba, era un vacío que pesaba más que cualquier herida. El bombero que los había rescatado se acercó, su rostro endurecido por el cansancio pero suavizado por la compasión. «Tenemos a los chicos», dijo, dirigiéndose a Clara. «Los atraparon a unas calles de aquí. No van a escapar esta vez». Clara asintió, apretando el cachorro contra su pecho, pero sus ojos buscaron a Luna, como si supiera que la perra no estaba lista para descansar. «Llévala a casa», dijo el bombero. «Necesita un veterinario. Y ese cachorro también». Luna sintió el peso de las palabras, aunque no las entendía. El olor de Clara, cálido y seguro, la instaba a quedarse, a confiar, pero su olfato captaba algo más, un rastro débil, casi perdido en el caos, del segundo cachorro. Estaba vivo, en alguna parte, y Luna no podía ignorarlo. Sombra gruñó suavemente, rozando su flanco, sus ojos oscuros brillando con una lealtad que no necesitaba palabras. Luna lamió al cachorro a su lado, asegurándose de que estuviera a salvo con Clara, y luego se puso de pie, sus patas temblando pero firmes. «No, Luna», dijo Clara, su voz un ruego. «Ya has hecho suficiente». Pero Luna no podía escuchar. El fuego en su pecho, alimentado por el dolor y la esperanza, la empujaba hacia adelante. Con un movimiento de hocico, señaló a Sombra, y juntos se deslizaron entre las sombras, alejándose del camión de bomberos y de la multitud que se había reunido para mirar el incendio. Clara gritó su nombre, pero Luna no miró atrás. Su cachorro estaba a salvo, pero el otro, el que faltaba, la necesitaba. El pueblo estaba vivo con el caos, sirenas, voces humanas, el olor a humo que se adhería a todo. Luna y Sombra corrieron por callejones estrechos, sus cuerpos moviéndose con una precisión nacida del instinto. El rastro del segundo cachorro era débil, mezclado con el hedor a gasolina y el miedo de los adolescentes. Luna lo siguió, su olfato guiándola como un hilo invisible. Sombra, aún cojeando por la piedra que Diego le había arrojado, mantenía el paso, su presencia un recordatorio de que no estaba sola. El rastro los llevó a un mercado clandestino al otro lado del pueblo, un lugar que Luna nunca había visto pero que apestaba a desesperación. Jaulas apiladas se alineaban contra las paredes de un edificio destartalado, llenas de perros y gatos cuyos gemidos llenaban el aire. El olor a sangre, orina y miedo era abrumador, y Luna sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sombra gruñó, sus orejas pegadas al cráneo, y Luna supo que este lugar era un infierno para los de su clase. Pero el olor de su cachorro estaba allí, débil pero inconfundible, un faro en medio de la oscuridad. Se movieron con cuidado,
esquivando las luces de las linternas que patrullaban el lugar. Hombres con voces ásperas y manos que olían a tabaco y metal gritaban órdenes, moviendo jaulas y contando dinero. Luna mantuvo su cuerpo bajo, su pelaje fundiéndose con las sombras, mientras Sombra vigilaba desde atrás. El rastro del cachorro los llevó a una jaula pequeña, escondida detrás de un montón de cajas. Allí, acurrucado y temblando, estaba su segundo cachorro, su pelaje claro cubierto de suciedad, sus ojos brillando con un miedo que le rompió el corazón. Luna ladró suavemente, un sonido que era más un susurro, y el cachorro alzó la cabeza, reconociéndola. Sus pequeños gemidos eran un eco de los que había escuchado en el terreno baldío, y Luna sintió una oleada de alivio mezclada con furia. Estaba vivo, pero atrapado, y los humanos que lo habían encerrado eran los mismos que habían encendido el fuego. Diego y Raúl no estaban allí, pero su olor persistía, como si hubieran pasado por el mercado antes de ser atrapados por la policía. Sombra rozó su flanco, señalando con el hocico un candado en la jaula. Luna arañó el metal, sus colmillos buscando un punto débil, pero el candado era fuerte. El cachorro gimió, rozando la jaula con su hocico, y Luna sintió el peso de su desesperación. No podía fallarle. No de nuevo. Sombra empujó una caja cercana, intentando crear un ruido para distraer a los hombres, pero antes de que pudieran liberarlo, un grito resonó en el mercado. «¡Hay perros sueltos!», gritó una voz masculina, y una linterna iluminó el lugar donde Luna y Sombra estaban escondidos. Luna gruñó, colocándose frente a la jaula, sus colmillos expuestos. Sombra se puso a su lado, y juntos enfrentaron al hombre que se acercaba, un tipo corpulento con un palo en la mano y un olor a alcohol que le revolvía el estómago. «¡Malditos animales!», gruñó, levantando el palo, pero Luna fue más rápida. Saltó, sus colmillos cerrándose sobre el brazo del hombre, no para herir, sino para advertir. Él gritó, retrocediendo, y Sombra aprovechó para empujar otra caja, creando un caos de ruido que atrajo a más hombres. Luna arañó el candado con desesperación, pero el tiempo se agotaba. Los hombres se acercaban, sus voces llenas de rabia, y el olor a gasolina volvió, un eco de los adolescentes que habían iniciado todo. Sombra ladró, corriendo hacia los hombres para distraerlos, y Luna aprovechó el momento. Con un último esfuerzo, sus colmillos encontraron una grieta en el candado, y lo rompió, liberando al cachorro. Lo tomó con cuidado entre sus dientes, su pequeño cuerpo temblando contra ella, y corrió hacia la salida, pero el mercado era un laberinto, y los hombres eran rápidos. Uno de ellos, con un olor a tabaco y crueldad, bloqueó la salida, levantando una red. Luna gruñó, su cuerpo protegiendo al cachorro, pero Sombra saltó, mordiendo la pierna del hombre, dándole a Luna una oportunidad. Corrió, esquivando jaulas y saltando sobre cajas, hasta que encontró una ventana rota. Con un salto desesperado, salió al exterior, el cachorro aún en su boca, y aterrizó en un callejón oscuro. Sombra no la siguió. Luna se giró, buscando su silueta, pero solo escuchó un aullido de dolor desde el mercado. Su corazón se apretó, pero el cachorro en su boca era su prioridad. Corrió, sus patas al límite, hasta que encontró una calle familiar. Clara estaba allí, buscándola, su rostro iluminado por la preocupación. «Luna», gritó, corriendo hacia ella. La anciana tomó al cachorro, sus manos temblando, y abrazó a Luna, sus lágrimas cayendo sobre su pelaje. «¿Lo encontraste?», susurró Clara, pero Luna no podía descansar. Sombra estaba atrapado, y el olor de Diego, aunque débil, aún flotaba en el aire. Desde la cárcel, su voz resonaba en la mente de Luna, una promesa de venganza que no había olvidado. Mientras Clara la llevaba a casa, con ambos cachorros a salvo, Luna sintió un nuevo peso. La noche no había terminado, y mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo, un gemido débil, casi imperceptible, llegó desde la oscuridad, un sonido que prometía que su lucha aún no había acabado. La noche se desvanecía lentamente, dando paso a un amanecer pálido que apenas lograba atravesar el velo de nubes grises. Luna corría por las calles del pueblo, el cachorro de pelaje claro temblando entre sus colmillos, su pequeño cuerpo cálido contra su lengua. El olor a sangre y gasolina aún impregnaba su pelaje grisáceo, mezclado con el polvo y el sudor de una noche que había sido un torbellino de fuego y desesperación. Clara la seguía de cerca, sus pasos rápidos pero torpes, su voz quebrada llamándola entre sollozos. «Luna, espera, estás herida».
pero Luna no podía detenerse. El gemido de Sombra, atrapado en el mercado clandestino, resonaba en su mente como un eco de los alaridos de sus cachorros en el terreno baldío. No podía abandonar a otro que había luchado a su lado, el aire olía a lluvia inminente, un aroma fresco que contrastaba con el hedor a miedo y metal que emanaba del mercado. Luna dejó al cachorro con Clara, lamiendo su pequeño hocico una última vez para asegurarse de que estuviera a salvo. Los ojos de la anciana, llenos de lágrimas y determinación, se encontraron con los suyos. «Voy a buscar ayuda», dijo Clara, su voz firme a pesar del temblor. «La policía ya está en camino. No vayas sola, Luna». Pero Luna no podía esperar. Sombra estaba atrapado, y el rastro del segundo cachorro, aunque ahora a salvo, le había mostrado que los humanos responsables de su dolor eran parte de algo más grande, un mal que se extendía como las llamas que habían consumido su guarida. Con un gruñido bajo, Luna se giró y corrió de vuelta hacia el mercado clandestino, sus patas heridas protestando con cada paso. El dolor era un compañero constante, pero también un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía salvar. El mercado estaba a pocas calles, un edificio destartalado rodeado de sombras que parecían moverse con vida propia. El olor a sangre, orina y miedo animal era abrumador, y los ladridos y gemidos de los perros atrapados llenaban el aire como un coro de desesperación. Luna se deslizó entre las sombras, su pelaje fundiéndose con la oscuridad, sus ojos ámbar buscando cualquier signo de sombra. El mercado estaba vivo con actividad, a pesar de la hora temprana. Hombres con voces ásperas movían jaulas, sus manos oliendo a tabaco y crueldad. Luna se mantuvo baja, esquivando las luces de las linternas que barrían el lugar. El rastro de Sombra era claro, mezclado con sangre fresca y el olor a metal de una jaula. Lo encontró en un rincón, encerrado en una jaula pequeña, su pelaje oscuro cubierto de heridas recientes. Sus ojos, normalmente brillantes con la astucia de la calle, estaban apagados, pero al verla, un destello de esperanza los iluminó. Luna gruñó suavemente, un sonido que era tanto una promesa como una disculpa, arañó la jaula, sus colmillos buscando el candado, pero el metal era fuerte, más resistente que el de la jaula de su cachorro. Sombra intentó levantarse, pero un gemido escapó de su garganta, y Luna vio la sangre que goteaba de una herida en su flanco. El olor a gasolina estaba presente, un eco de Diego y Raúl, aunque no los veía. Los hombres del mercado, sin embargo, eran una amenaza inmediata. Uno de ellos, un tipo flaco con un tatuaje en el brazo, se acercó, su linterna iluminando la jaula de Sombra. «Este perro es un problema», gruñó, levantando un palo. «Si sigue ladrando, lo terminamos». Luna no esperó. Saltó desde las sombras, sus colmillos cerrándose sobre el brazo del hombre, no para herir, sino para detenerlo. Él gritó, soltando el palo, y Luna retrocedió, colocándose frente a la jaula de Sombra. Otros hombres se acercaron, sus voces llenas de rabia, y Luna sintió el peso de la situación. Estaba sola, herida, y superada en número. Pero Sombra gruñó, un sonido débil pero desafiante, y Luna supo que no podía rendirse. El caos estalló. Los hombres gritaron, las jaulas se sacudieron, y los perros atrapados ladraron con una furia que parecía alimentar la suya. Luna arañó el candado con desesperación, sus patas sangrando, mientras esquivaba un palo que voló hacia ella. Sombra empujó desde dentro, su hocico golpeando el metal, y juntos lograron romper el candado. La jaula se abrió, y Sombra salió tambaleándose, su cuerpo débil pero vivo. Luna lo lamió, un gesto rápido de alivio, pero no había tiempo para más. Los hombres estaban cerca, y el olor a gasolina volvió, más fuerte, como si alguien hubiera derramado una nueva botella. «Quemen el lugar», gritó una voz desde la entrada, y Luna reconoció el tono. No era Diego ni Raúl, pero llevaba la misma crueldad. Una chispa destelló, y el fuego comenzó a extenderse, lamiendo las cajas de madera y las jaulas vacías. Los perros atrapados aullaron, y Luna sintió un pánico que amenazaba con paralizarla. Pero Sombra, a pesar de sus heridas, la empujó con el hocico, señalando una salida trasera. Corrieron, sus cuerpos moviéndose en sincronía, esquivando llamas y esquivando a los hombres que intentaban atraparlos. La salida los llevó a un callejón estrecho, donde el aire fresco era un alivio momentáneo. Sombra cojeaba, su respiración entrecortada, pero no se detuvo. Luna lo apoyó, su cuerpo protegiéndolo,
mientras el fuego rugía detrás de ellos. El mercado era un infierno ahora, los ladridos de los otros perros convirtiéndose en gritos de pánico. Luna quiso volver, liberar a los demás, pero Sombra gruñó, sus ojos diciendo que no había tiempo. Tenían que sobrevivir. El callejón desembocó en una calle familiar, donde Clara esperaba, acompañada por un policía y varios vecinos. La anciana corrió hacia ellos, sus manos temblando mientras tocaba el pelaje de Luna. «Lo hiciste de nuevo», exclamó, pero su voz estaba cargada de miedo. El policía, un hombre joven con un olor a café y determinación, habló rápido. «Encontramos a los chicos en la comisaría, pero este lugar es parte de algo más grande. Hay que detenerlos». Luna no entendía las palabras, pero el tono era claro. Clara tomó a Sombra, ayudándolo a caminar, mientras el policía organizaba un operativo. Los vecinos, algunos con linternas, otros con palos, se unieron, sus rostros llenos de una furia que Luna reconocía. El mercado ardía, pero los hombres que lo manejaban habían escapado, sus olores desvaneciéndose en la noche. Luna sintió un nudo en el pecho. Había salvado a Sombra, había encontrado a sus 2 cachorros, pero la justicia aún estaba fuera de su alcance. Clara llevó a Luna y Sombra a su casa, donde los cachorros esperaban, acurrucados en una caja con mantas. Luna los lamió, su corazón aliviado pero no en paz. Sombra se desplomó, exhausto, y Clara lo atendió con cuidado, limpiando sus heridas. «Descansen», dijo, pero Luna no podía. El olor de Diego, aunque ahora atrapado en una celda, seguía en su mente, y sus palabras, escuchadas a través de los humanos, resonaban: «Esto no termina aquí». Era una amenaza, una promesa de más dolor. Mientras Clara trabajaba con los vecinos para denunciar el mercado clandestino, Luna se acostó junto a sus cachorros, su cuerpo al límite. El dolor físico era insoportable, pero el emocional era peor. Había salvado a sus crías, a Sombra, pero el líder de la manada, el perro con la cicatriz, no había salido del almacén. Su sacrificio pesaba en ella, un recordatorio de que la lucha tenía un costo. Sombra, ahora descansando, la miró con ojos que decían que entendía. El amanecer trajo una calma frágil. Clara, agotada pero decidida, habló con el policía, quien prometió investigar más a fondo. Los cachorros dormían, sus pequeños pechos subiendo y bajando, y Luna los observó, sintiendo una chispa de esperanza. Pero entonces, un olor nuevo llegó con el viento, débil pero familiar: gasolina, sudor, y algo más, algo que no podía identificar. Luna alzó la cabeza, sus ojos ámbar brillando en la penumbra. Sombra gruñó, sintiendo lo mismo. Clara notó su inquietud y se acercó, su mano acariciando el pelaje de Luna. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó, pero Luna ya estaba de pie, su olfato guiándola hacia la puerta. El olor venía de lejos, pero era claro: los adolescentes, o alguien conectado a ellos, estaban cerca. Mientras el sol comenzaba a alzarse, Luna salió corriendo, Sombra cojeando detrás de ella, y un nuevo sonido rompió la calma, un disparo, lejano pero inconfundible, que prometía que la noche aún guardaba secretos mortales. El disparo resonó en la distancia, un eco afilado que cortó el amanecer como un cuchillo. Luna se detuvo en seco, sus patas temblando sobre el pavimento húmedo, su pelaje grisáceo empapado por la llovizna que comenzaba a caer. El olor a gasolina, sudor y miedo aún flotaba en el aire, mezclado con un nuevo aroma: pólvora. Sus ojos ámbar escudriñaron la penumbra, buscando el origen del sonido, mientras Sombra, cojeando a su lado, gruñó bajo, sus orejas alertas. El joven perro callejero estaba tan herido como ella, pero su mirada reflejaba la misma determinación que la había llevado a atravesar fuego y sangre para salvar a sus cachorros. Clara, a pocos pasos detrás, gritó su nombre, su voz rota por el cansancio y la preocupación. «Luna, no, vuelve». Pero Luna no podía detenerse. Algo en su interior, más fuerte que el dolor, la impulsaba hacia adelante. El pueblo estaba despertando, las primeras luces del amanecer tiñendo el cielo de un gris pálido. El olor de la lluvia se mezclaba con el hedor a ceniza del mercado incendiado, y los ladridos de los perros atrapados aún resonaban en la memoria de Luna. Había salvado a sus 2 cachorros, al perro herido, a Sombra, pero el costo había sido alto. El líder de la manada, el perro con la cicatriz, se había sacrificado en el almacén, y su ausencia era un peso que Luna llevaba en el pecho.
pero el disparo, el olor a pólvora, le decía que la amenaza no había terminado. Diego y Raúl, aunque atrapados por la policía, eran solo una parte de un mal mayor, y Luna lo sentía en cada fibra de su ser. Corrió hacia el origen del disparo, sus patas heridas sangrando contra el suelo, dejando un rastro de gotas rojas que la lluvia diluía. Sombra la seguía, su cojera más pronunciada pero su paso firme. El rastro los llevó a un terreno baldío diferente, no el de su guarida destruida, sino uno nuevo, lleno de escombros y hierba seca. El olor a gasolina era débil, pero el de pólvora era abrumador, mezclado con sangre fresca. Luna se detuvo, su olfato trabajando frenéticamente. Allí, entre un montón de chatarra, yacía un hombre, el mismo que había intentado atraparla en el mercado. Su cuerpo estaba inmóvil, un arma a su lado, y el olor a muerte llenaba el aire. Sombra gruñó, señalando con el hocico hacia las sombras. Luna siguió su mirada y vio una figura moviéndose, rápida y silenciosa. No era Diego ni Raúl, pero su olor estaba conectado a ellos: tabaco, alcohol, y la misma crueldad que había marcado su vida. El hombre, un traficante del mercado, levantó otra arma, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y rabia. «Maldita perra», gritó, apuntando hacia Luna. Ella no dudó. Saltó, sus colmillos cerrándose sobre la mano que sostenía el arma, arrancándole un grito de dolor. El disparo se perdió en el aire, y Sombra aprovechó para morderle la pierna, haciéndolo caer. El hombre se desplomó, y Luna retrocedió, su cuerpo temblando por el esfuerzo. La lluvia caía con más fuerza ahora, lavando la sangre de sus patas y el hollín de su pelaje. Sombra se colocó a su lado, gruñendo, pero el hombre no se movió. Estaba vivo, pero derrotado, su arma fuera de alcance. Luna sintió un alivio momentáneo, pero el olor de sus cachorros, seguro con Clara, la llamó de vuelta. No podía quedarse. No podía pelear para siempre. Clara apareció en el terreno, acompañada por el policía joven y varios vecinos, sus rostros endurecidos por la furia y la determinación. «Luna», gritó la anciana, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas tocaron el pelaje de la perra, y por un momento, Luna se permitió cerrar los ojos, sintiendo el calor de su bondad. El policía esposó al hombre, mientras los vecinos se reunían, sus voces un murmullo de indignación. «Esto tiene que parar», dijo uno de ellos, un hombre mayor con un olor a tierra y trabajo duro. «Estos perros no merecen esto». Luna, exhausta, se desplomó junto a Clara, su cuerpo al límite. La anciana la abrazó, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. «Lo hiciste, pequeña», susurró. «Salvaste a tus cachorros. Salvaste a muchos». Pero Luna no podía sentir la victoria. Sus ojos ámbar se encontraron con los de Sombra, y en ellos vio el mismo dolor, la misma lucha. Habían sobrevivido, pero el precio era alto. Clara llevó a Luna y Sombra de vuelta a su casa, donde los cachorros esperaban, acurrucados en una caja con mantas. Luna los lamió, su corazón latiendo con un alivio que no había sentido en días. Pero mientras los miraba, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con respiraciones suaves, un nuevo peso se asentó en su pecho. La justicia había llegado, pero no estaba completa. Diego y Raúl estaban en la cárcel, el mercado clandestino había sido descubierto, pero el dolor de sus cachorros perdidos, de Max, del líder de la manada, seguía allí, un fuego que nunca se apagaría. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Clara, con la ayuda de los vecinos, comenzó a organizar un refugio para los perros rescatados del mercado. El pueblo, conmovido por la historia de Luna, se unió, trayendo comida, mantas y medicinas. Los cachorros de Luna, ahora más fuertes, jugaban en el patio de Clara, sus pequeños ladridos llenando el aire de vida. Sombra, recuperándose lentamente, se convirtió en su guardián, siempre cerca, sus ojos oscuros vigilando el horizonte. Luna, aunque aún herida, encontró consuelo en sus cachorros. Cada lamida, cada roce de sus pequeños hocicos, era un recordatorio de por qué había luchado. Pero las noches eran diferentes. En la oscuridad, soñaba con fuego, con los gemidos de sus crías perdidas, con la mirada del líder mientras se sacrificaba. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado de Clara, Luna despertó con un sobresalto. Un olor familiar, débil pero inconfundible, llegó con el viento: cuero quemado,
un eco de Max, se puso de pie, sus patas aún débiles, y salió al patio. Sombra la siguió, su cojera apenas no se ve la hora. El olor los llevó al borde del patio, donde una figura pequeña esperaba bajo la lluvia. Era un cachorro, no uno de los suyos, pero con un collar idéntico al de Max, su placa brillando bajo la luz de un relámpago. Sus ojos, ámbar como los de Luna, la miraron con una intensidad que le detuvo el corazón. No era Max, pero era algo más, un eco de su historia, una promesa de que el dolor no era el final. Clara salió, envuelta en una manta, y vio al cachorro. ¿De dónde viniste, pequeño?, susurró, arrodillándose. Luna se acercó, olfateando, y el cachorro rozó su hocico. Un gesto que era tanto saludo como reconocimiento. Sombra gruñó suavemente, no por amenaza, sino por curiosidad. El cachorro no tenía miedo, sus ojos brillando con una fuerza que Luna reconocía, la de un sobreviviente. El amanecer llegó, bañando el patio en una luz dorada. Luna se acostó junto a sus cachorros, el nuevo cachorro a su lado, y por primera vez en días, sintió una calma frágil. Clara, sentada en una silla vieja, los observó, sus manos sosteniendo el collar de Max. «Esto es por ti», dijo, su voz suave. «Por todos ustedes». Luna no entendía las palabras, pero el tono era claro: amor, esperanza, un nuevo comienzo. El refugio creció, y el pueblo cambió. Los vecinos, antes indiferentes, comenzaron a cuidar a los perros callejeros, a denunciar el maltrato. Diego y Raúl enfrentaron consecuencias legales, y el mercado clandestino fue desmantelado. Pero para Luna, la verdadera victoria estaba en sus cachorros, en Sombra, en el cachorro desconocido que ahora dormía a su lado. Sus ojos ámbar se alzaron hacia el cielo, donde el sol rompía las nubes, y por un momento, el mundo pareció en paz. Pero mientras la lluvia cesaba y el amanecer se asentaba, el cachorro desconocido se movió, su collar brillando con un destello que parecía hablar de historias no contadas. Luna lo miró, y en sus ojos vio un reflejo de Max, del líder, de todos los que habían caído. El fuego en su pecho no se apagó, pero ahora era diferente, no era solo furia, sino esperanza. Y mientras Clara sonreía, ajena al peso de ese momento, Luna supo que, aunque la lucha había terminado, las historias de los sobrevivientes apenas comenzaban.